Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. El tema de hoy, como lo habíamos prometido, un tema de actualidad sobre la situación económica de Estados Unidos y específicamente vamos a tratar el tema del plan de rescate fiscal y el plan de rescate bancario y el estímulo fiscal del presidente Obama. La semana pasada concluimos el programa cuando hicimos una similitud con la gran recesión, la gran depresión de 1929, con la situación actual que está pasando en la economía norteamericana. Y concluimos con el estudio del profesor Milton Friedman de que la causa de la gran depresión de 1929 había sido la inactividad del Banco Central. Es decir, el Banco Central, en vez de proveerle liquidez al sistema financiero, lo que hizo fue una contracción de la base monetaria y, como ustedes saben, en una economía el crédito es como la sangre en el ser humano. Si la sangre se para de circular, pues el ser humano se muere. Eso fue lo que pasó. Entonces, en ese sentido, vamos a mostrar en un momentito una gráfica donde vamos a mostrar que lo que dijo el profesor Friedman, la caída, la contracción de la base monetaria en 1933, que fue cuando la Gran Depresión llegó a su punto más bajo, que tuvo un desempleo de un 25% y una caída del Producto Interno Bruto de un 33%. Ahí vamos a mostrar la gráfica y aquí tenemos el cursor. El contador no nos deja ver la parte de abajo. De todas formas, aquí en el 29, esta es la base monetaria, apenas no hubo variación. Aquí tenemos en el año 33, donde está el cursor, vemos que la base monetaria tuvo una contracción tremenda. Y eso fue lo que dijo el profesor Friedman. Lo que estamos es corroborando, mostrando lo que realmente pasó. Vamos, puede quitar la pantalla. Vamos entonces a hacer una similitud de lo que pasó, lo que fue la solución de la crisis del 1929 y lo vamos a comparar con la solución que se le está dando a la crisis actual financiera y económica de los Estados Unidos. Y luego haremos una comparación también con la llamada década perdida de los 90 del Japón y veremos cómo el Japón trató de solucionar esa situación y vamos a hacer también la comparación con lo que está haciendo el presidente Obama en los Estados Unidos. Y finalmente haremos un contraste entre las dos escuelas de pensamiento de la academia en el mundo, especialmente el mundo académico de los más reconocidos economistas, que están divididos, como es normal, sobre lo que está haciendo el presidente Obama. Entonces, ¿cómo se solucionó la crisis de 1929? Bueno, el presidente electo en ese momento que toma posesión, sustituyendo a Herbert Hoover, que Herbert Hoover sale en el 1933 y sustituido por Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt viene con un tipo de política que le llamó el New Deal, que es el nuevo reparto, que estuvo dividido en dos etapas, la etapa del 1933 a 1935 y en la segunda etapa estuvo del 1935 hasta el 38. El presidente Roosevelt, que había sido senador por el estado de Nueva York, que había sido gobernador en el 1928 en el estado de Nueva York, había comenzado a implementar medidas de corte fiscalista cuando era gobernador en el estado de Nueva York para reducir pobreza y le habían dado resultados. Decir que ese tipo de medidas no eran muy bien vistas en ese entonces, en los años 20, el mundo, no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, se vivía en el ultraliberalismo de que el Estado no debería intervenir en el proceso de la producción, pero Roosevelt inmediatamente comenzó a establecer una serie de medidas, entre ellas tomó la medida de poner un seguro a los ahorros, que en ese entonces no existía, ahorros por las cuentas de $2.500,
hasta recientemente eran $100.000, el presidente Bush, antes de finalizar su periodo, lo aumentó a $250.000. Eso era importante para la economía, porque en ese momento, cuando Roosevelt toma el poder, había un caos, como le dije, un 25% de desempleados, un 30% de caída del Producto Interno Bruto. Era una situación sumamente terrible. Los gobernadores habían cerrado la mayoría de los bancos, habían quebrado más de 9.000 bancos. No es la situación que estamos viendo ahora, necesariamente, pero estamos haciendo la comparación, guardando la diferencia histórica de los años. Entonces, Franklin Delano Roosevelt, además de eso, implementó otras medidas como crear un organismo para incentivar y ayudar a rescatar las personas que habían perdido su casa, que no podían pagar su casa, exactamente lo que está haciendo el presidente Obama en este momento. También una compañía federal, un departamento federal para regular las transacciones en la bolsa de valores, que también se está hablando hoy en día sobre eso, de que se necesita más regulación. Esto no fue bien visto por varios sectores de la economía norteamericana y trajo como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional varias de las medidas que había tomado el presidente, y esto pues el presidente lo que hizo fue que llevó eso al Senado y fue aprobado, se pasaron leyes y resolvió ese problema. La segunda parte se concentró en proveerle muchas ayudas, especialmente a los sectores trabajadores. Se le permitió derecho a organizarse en sindicatos, derecho a discutir pactos colectivos, salario mínimo, el número de horas reguladas semanalmente para trabajar. Hizo unas acusaciones muy fuertes, dijo que las prácticas inescrupulosas de los banqueros, ellos eran los responsables de llevar el país a la debacle económica que estaba viviendo. Entonces, en esta situación, si comparamos con lo que está haciendo el presidente Obama ahora mismo, pues hay mucha similitud. Es decir, hay un activismo fuerte de parte del gobierno federal. En aquel entonces eso estaba vedado, no era lo usual. Ahora sí, pues ahora ya a partir de los años 40 hasta los años 70, las teorías keynesianas de la intervención del Estado en la economía, pues era bien vista, y ese fue el pensamiento económico que dominó en esos años. Pero en aquel entonces el pensamiento económico era el de la economía clásica, que no veía, que vedaba la intervención del Estado en el proceso de la producción. Entonces, vamos a hacer una comparación también con el otro escenario, el otro referente histórico, que es la década perdida de Japón, que aunque se dice que fue una década, realmente fueron alrededor de 15 años. Japón, la crisis de Japón, que fue precedida, igual que la de Estados Unidos, con un boom de crecimiento económico en todos los sectores, pero muy especialmente en el sector inmobiliario. Así como explicábamos en uno de los programas anteriores cómo explotó esa burbuja y cómo se manifestó en la debacle del sistema financiero, así mismo pasó en Japón, guardando las diferencias en los dos tipos de economía. Esa burbuja en Japón pues trajo el desplome de la bolsa de valores, el desplome de los precios del sector inmobiliario, vino una recesión económica. Pero como el capitalismo japonés es diferente al norteamericano, así como diferente al europeo, pues la crisis no tuvo el mismo impacto en la producción como la que está pasando en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos hubo un corte, cuando la crisis se manifestó en toda su dimensión, del crédito al sector real, es decir, a la manufactura. Ahí hemos visto la noticia de los tres grandes gigantes de la manufactura de automóviles que están en problemas muy serios. En Japón no se vio eso, la producción no cayó en la magnitud que ha caído en los Estados Unidos. Y es que en Japón habían unos grupos llamados los Keirese, que tenían una alianza, el sector financiero, los banqueros, con la manufactura, de tal forma que ellos le proveían crédito
avalado en las acciones de las empresas. Y cuando vino la explosión de la burbuja en la bolsa de valores, la bolsa de valores se desplomó, como pasó igual en Estados Unidos, el crédito siguió fluyendo hacia esas empresas porque había un compromiso. En las políticas que aplicó el Banco Central y el gobierno japonés, fue una combinación de política monetaria y política keynesiana. Fue un keynesianismo muy activo, pues Japón terminó con un 182% de la deuda nacional, 182% del Producto Interno Bruto de la deuda nacional, y no pudo mover la economía al crecimiento original de los años 80. Hay que recordar que la economía japonesa, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando terminó, tuvo un crecimiento al final de los 40, de los 50, de los 60, de un 7-8% continuamente. En el 80 también siguió creciendo 5 o 6%. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un crecimiento económico promedio de un 3%, lo que quiere decir que Japón, como un país industrializado, tenía un crecimiento sumamente superior, el doble, muchas veces mucho más del doble. Entonces, esa alianza entre el sector financiero con el sector manufacturero impidió que la producción en Japón se desplomara, que no fue lo que pasó en Estados Unidos. La solución, como le dije, fue una política muy activa de parte del gobierno, lo que es política keynesiana, pero también la monetaria fue muy activa, hasta el extremo que el Banco Central de Japón redujo la tasa de interés a 0.5%. Pero como habían problemas estructurales en la economía y había falta de confianza, los inversionistas japoneses aprovecharon el costo de dinero muy barato en los 90, cuando Japón estaba viviendo lo que llama la década perdida, y el mundo estaba viviendo un crecimiento económico sostenido, que fue en la época de Bill Clinton 8 años, pero siguió 2 años después del presidente Bush, o sea que fue un crecimiento alrededor de 10 años. ¿Y qué hicieron los inversores japoneses? Aprovecharon el costo del capital muy barato, a 0.5%, y invertían en los Estados Unidos. Ahí tenían una tasa de retorno bastante alta, pero la economía japonesa no salió del letargo, de un crecimiento en términos promedio de 1.5, muy bajo a lo que había sido históricamente. Entonces, haciendo el paralelismo con lo que está haciendo el presidente Obama en términos fiscalistas y monetaristas, bueno, pues allí en Japón no se tuvo que rescatar los bancos porque dije que el sector financiero tiene una alianza y siguió pasando crédito a los sectores manufactureros. Pero sí, el activismo que vemos en el presidente Obama, que son las medidas keynesianas de invertir en infraestructuras para crear fuentes de trabajo y mover la economía, es lo mismo que hizo Japón, es lo mismo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en la Gran Depresión, pero vamos a ver más tarde que la mayoría de los académicos no están de acuerdo con ese activismo y por qué no están de acuerdo. Aquí queremos mostrar una gráfica de la base monetaria de Japón, donde vemos que, bueno, la negra es la base monetaria que sube y baja, pero la roja es la más interesante porque muestra los cambios porcentuales de un año a otro. Y vemos que a partir de aquí donde tengo el cursor, de los 90, el cambio de la política monetaria sigue aumentándose, pero no con el activismo que tiene el Banco Central. Puede limpiar la pantalla. El elemento ausente en la crisis de Estados Unidos ahora es el activismo del Banco Central, es decir, la Reserva Federal, como se llama el Banco Central de Estados Unidos. Vimos que el crecimiento de la base monetaria durante 1929 hasta el 33 fue una restricción, de ahí creció un poco, pero no fue un crecimiento extraordinario. Lo mismo vimos la del Japón, pero en los Estados Unidos el activismo de parte del Banco Central es muy fuerte.
Desde el octubre del 2007 el crecimiento de la base monetaria ha sido de 79%, y esa es la gran preocupación que existe en todos los economistas. Yo no he escuchado a un economista de ninguna parte del mundo que no esté preocupado por el proceso inflacionario que se está avecinando en los Estados Unidos a mediano plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que la economía norteamericana va a despegar, comienza a crecer el Producto Interno Bruto. Cuando la economía comience a calentarse, los precios van a comenzar a subir, viene el proceso inflacionario, el Banco Central va a tener inmediatamente que aplicar una política restrictiva de aumentar la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés, pues muchos proyectos de inversiones ya no van a ser rentables. También los consumidores que compran sus vehículos, electrodomésticos, pues ya no van a una tasa de interés muy alta, ya no van a comprar esos artículos, y eso va a comenzar a contraer la economía y comenzará a aumentar el desempleo y volverá la economía a caer en una nueva recesión. Eso es inevitable. La mayoría de los economistas, por no decir todos, saben que eso es inevitable y eso va a venir. También los mercados de los bonos se van a ser afectados con ese aumento de interés. Si se aumentan los intereses, el precio de los bonos cae, el precio de los bonos se mueve de forma inversa a la tasa de interés. Pero también el sector inmobiliario, que es un sector sumamente activo para hacer mover a la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda parte del mundo. Cuando una persona compra una casa, por lo menos en Estados Unidos generalmente las casas son usadas, y entonces esa persona cuando compra una casa se muda de otra casa o de un apartamento, las cortinas no le cuadran, las camas no le cuadran, quizás no tenía lavadora o lavaplatos o secadora donde estaba, ahora tiene su casa, vas a comprar eso en serie. Entonces, cuando el sector inmobiliario se está moviendo, que se están vendiendo casas, pues la economía en sentido general se mueve. Entonces, eso va a traer como consecuencia una recesión económica que se va a acentuar con la subida de la tasa de interés, pero desafortunadamente es inevitable. Y entonces, vamos a hacer un paralelismo con lo que viene, que es la guerra de Vietnam, que se empezó en 1965 y terminó en el 75. Y ese crecimiento, para financiar la guerra de Vietnam, los Estados Unidos lo que hicieron fue que crearon dinero inorgánico. Ustedes recuerdan, el patrón oro que existía en ese entonces se desplomó en el 1971 porque los países desarrollados tenían un acuerdo de que una onza Troy de oro valía $35, y como estaba valorada en dólares, si a poner mayor dinero en circulación, porque los precios de todos los artículos fluctúan para arriba hacia abajo de acuerdo a la cantidad de dinero que se ponga en circulación. Si se mantiene la misma producción y si aumenta la masa monetaria, los precios comienzan a subir. ¿Qué tan rápido van a subir los precios? Va a depender de la tasa de crecimiento de la masa monetaria. A esa misma tasa se van a incrementar los precios. Y eso fue lo que pasó con el financiamiento de la guerra de Vietnam. En el 1971, los europeos que tenían mucho dinero, muchos dólares en reserva, se dieron cuenta que el dólar se estaba depreciando y que ya no tenía el mismo valor, y presentaron cheque en el Tesoro, como era el acuerdo, para que fueran redimidos en dólares, en oro. Estados Unidos se negó y ahí vino el desplome del patrón oro en ese momento. Bueno, el director nos está haciendo señas que vamos a ir a una pausa, regresamos en 30 segundos. Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, ¿qué impacto tuvo esto? Bueno, un proceso inflacionario, sobre todo el periodo de los 70, trajo como consecuencia una inflación tremenda. Aquí vamos a presentar la gráfica. Aquí vemos la gráfica de inflación desde el año 1965 hasta el 85. Aquí vemos, por ejemplo, que en el año 65, donde tengo el cursor,
la línea negra, es muy bajita la inflación. Ya en el 67 comienza a despegar, en los 70 comienza a subir, 72, 75, 77, cuando llega al 80, cuando vemos aquí, la inflación está altísima, la inflación subió a 2 dígitos. Ya puede quitar la gráfica. Entonces, lo que viene ahí, lo que pasó en el 80, producto de ese proceso inflacionario, fue que en el 81 tomó poder la presidencia el presidente Ronald Reagan y vino con una política para acabar con la inflación, pero el precio de la inflación se paga. Es decir, esos años de crecimiento de la base monetaria para financiar la guerra de Vietnam, pues se pagó en una recesión que se dio ahí en el año 80, 81, 82 y parte del 83. Dicho sea de paso, esa recesión fue tan fuerte que fue la más profunda, la más aguda desde la Gran Depresión de 1933, que fue cuando la economía tocó fondo. Ese fue el precio que tuvo que pagarse, porque se tuvo que aplicar una política monetaria muy restrictiva, contrario a lo que está haciendo ahora el presidente Obama. O sea, el Banco Central de Estados Unidos está bajando la tasa de interés para estimular la economía, ha puesto a crecer la economía, como dije, un 79%, una cantidad astronómica, es completamente extraordinaria, nunca antes visto a los Estados Unidos, y eso tiene sus consecuencias. La pregunta que se hace en la mayoría de los economistas es si el activismo que tiene el Banco Central ahora para rescatar la economía de la situación que está, también lo va a manifestar cuando llegue el momento crítico, que podría ser 2 o 3 años, exactamente no lo sabemos, habrán una serie de indicadores que nos dirán qué tan cerca va a estar la llegada de ese proceso inflacionario que inevitablemente viene. Y cuando venga las medidas va a ser una política monetaria sumamente restrictiva, porque es demasiado dinero. Lo que se presume es que va a ser esa recesión más fuerte que la de 1982, porque la cantidad de dinero es mucho más grande que la que había en circulación producto de la guerra de Vietnam. Así que eso es lo que en el mediano plazo se está visualizando lo que podría pasar. Quiero mostrar esta gráfica también porque en la época de cuando se aplicó esa política restrictiva en el Banco Central estaba un señor que es un símbolo emblemático en el mundo académico, que se llama Paul Volcker. Paul Volcker tuvo la gloria de estar ahí y tuvo el coraje para hacer lo que tenía que hacer y controló la inflación. Quiero mostrar esta gráfica ahora. En el año, por favor, señor director, la gráfica. Entonces, aquí queremos mostrar que la tasa de interés subió a un 20%, y esta tasa de interés es lo que se llama el prime rate, que son tasas privilegiadas para los clientes que tienen los mejores créditos. Si la persona pues tiene problemas en su crédito, pues la tasa será mucho más alta. Es decir, mira qué tan alta hay que subir la tasa de interés en ese momento. Y vemos aquí las barras rosadas, mira qué ancha es, y esa data desde el final del 81 hasta casi terminando el 83, lo que quiere decir que fue una recesión larga que tuvo la economía. Puede quitar la gráfica. Entonces vamos a entrar a otra sección que son las opiniones de los diferentes economistas que están teniendo sobre el plan de rescate que está implementando el presidente Obama. Y como es de esperar, las opiniones están divididas. ¿Y por qué están divididas? Bueno, porque estamos dentro de lo que se llama la macroeconomía, y la macroeconomía está muy ligada a la política, a la economía política, y en ese sentido la mayoría de los economistas se ponen de acuerdo en las causas de los fenómenos económicos,
pero cuando se trata de implementar políticas para corregir el problema, entran varios factores. Entra la ideología, también entran los juicios de valores, en lo que en lo que se llama en la ciencia la economía normativa, que es lo que yo pienso que debe hacerse para corregir un problema. Muy diferente a la causa. En la causa de un proceso inflacionario, pues todos los economistas pues están de acuerdo, o es un exceso de gasto fiscal que crea un déficit fiscal, o es un activismo del Banco Central, donde baja demasiado la tasa de interés y aumenta la base monetaria. O sea, o es monetario la inflación, o es fiscalista. Pero en este caso, los economistas en la solución de los problemas y que lo que está haciendo el presidente Obama no se ponen de acuerdo por eso mismo, por lo que acabo de decir, porque entran los juicios de valores. Es decir, un empresario típico difícilmente se va a poner de acuerdo en las medidas económicas que hay que tomar en un país con relación a un trabajador. El trabajador tiene otro tipo de intereses y el empresario tiene otro tipo de intereses. Así que en ese sentido, pues no es raro que haya una división en el mundo académico, y algunas de las expresiones que dijeron algunos de estos académicos las voy a leer porque son citas y les voy a hacer una cita exactamente, pero son cortas. Y voy a empezar con un economista muy reconocido, que es John Cochrane, de la Universidad de Chicago, muy reconocido, y cito, y dijo, indicó que la idea de un estímulo fiscal es enseñada solamente para mostrar sus falacias en los cursos universitarios. El profesor Cochrane se refiere al activismo del gobierno federal de Obama, se refiere a las políticas keynesianas. Como ustedes saben, los keynesianos, una corriente económica, pensamiento económico que empezó a dominar el mundo, a sustituir el pensamiento clásico en los años 40, después de la Gran Depresión, hasta mediados de los 70. Y en síntesis lo que postula es que en una recesión, entre otras cosas, pero en el caso que nos ocupa aquí estamos hablando de recesión, en una recesión económica se necesita la intervención del Estado para invertir en diferentes proyectos de infraestructura, para crear fuentes de trabajo, ya que el sector privado, precisamente porque se ha perdido la confianza, no invierte, y entonces se necesita esa inyección de proyectos que vengan de parte del gobierno. Hay otro economista, por ejemplo, Thomas Sargent, de New York University, un economista muy reconocido en la academia, profesor de diferentes universidades, como también de Harvard University, dijo lo siguiente: señaló que las calculaciones que yo he visto respaldando el paquete de estímulos son hechas a la ligera e ignora lo que hemos aprendido en los últimos 60 años de investigaciones macroeconómicas. Bien claro lo que acaba de decir, si está hablando del activismo del gobierno federal cuestionando los postulados keynesianos. Dicho sea de paso, aclarar que en los años 70 los postulados keynesianos que habían venido siendo cuestionados de los años 60 por Milton Friedman, aquel famoso economista, premio Nobel, que murió ya en el 2005, de la Escuela de Chicago. ¿Se recuerdan ustedes? Por ejemplo, cuando el general presidente de Chile, que dio el golpe de Estado, Salvador Allende, en 73, se auxilió de esa escuela, y se cree, la mayoría de los economistas creen que la posición privilegiada que tiene Chile hoy en día en términos económicos se debe a las políticas económicas que ese grupo, asesorado por Milton Friedman de la Escuela de Chicago, porque un grupo de esos economistas en los años 50, 60 y 70 habían estudiado en los Estados Unidos, no solamente en la Escuela de Chicago, sino en otras universidades también. La política monetarista que combatió Friedman desde los años 60 a los postulados económicos de los keynesianos. Pero es en los años 70 cuando viene el derrumbe de los postulados keynesianos, porque la economía en los años 70
tuvo una combinación que no se había visto hasta ese entonces. Tuvo un fenómeno que se le llamó estaflación, que fue una alta tasa de desempleo combinada con una alta inflación. Entonces, los postulados keynesianos no tenían respuesta para eso. Entonces, cuando la corriente monetarista, encabezada por Milton Friedman, tomó fuerza y sustituyó prácticamente a los keynesianos. Otro economista, en este momento está en Harvard University, el profesor Robert Barro, también está cuestionando fuertemente el activismo que está mostrando el gobierno federal de los Estados Unidos. Y dice, y cito, solo porque la economía está en crisis, no invalida todo lo que hemos aprendido acerca de la macroeconomía desde el 1936. Es decir, también se está refiriendo a la misma postura, cuestionando los ya postulados keynesianos del 1900 que quedaron mortalmente heridos en la década de los 70, aunque en los años 90 el keynesianismo fue rescatado y se le llamó la corriente de los nuevos keynesianos, encabezado por un economista que hoy está cuestionando lo que está haciendo el presidente Obama, que se llama Greg Mankiw, de la Universidad de Harvard. Otro economista que muy reconocido, premio Nobel, economista líder en el área internacional, columnista del New York Times, trabajó en el equipo de asesores del presidente Ronald Reagan en los 80, está en este momento en Princeton University, profesor de diferentes universidades, entre ellas Harvard University. Cito lo que dijo el profesor Krugman. Dijo, un escenario que temo que veamos en el mundo entero es equivalente a la década perdida del Japón de los años 90. Que veamos un mundo con tasa de interés cero, deflación, ninguna señal de recuperación y simplemente continúe así durante todo un periodo prolongado. El profesor Paul Krugman está haciendo una similitud, está comparando el estado que está viviendo la economía hoy en día con lo que pasó en Japón, que Japón todavía prácticamente no se ha recuperado de esa caída de 1989. Paul Volcker, que mencionamos que fue el economista que tuvo el valor de enfrentar esa alta inflación con una política monetaria bien restrictiva y en apenas 2 años y medio, 3 años, pues pudo paliar la situación y reducir la inflación a niveles históricos de la economía norteamericana. Es miembro del equipo económico del presidente Obama. Muchas personas se sorprendieron cuando vieron el nombramiento, porque el profesor Paul Volcker es una figura emblemática por lo que hizo en ese entonces. Y él dijo, con relación a la recuperación de la economía norteamericana, dijo lo siguiente, admite que esta crisis se está moviendo con una gran velocidad y es mucho más amplia que la Gran Depresión. Oigan esto, Paul Volcker es parte del equipo del presidente Obama y dice que esta depresión es más amplia que la Gran Depresión del 29. Y estamos hablando de una persona que tiene información de primera mano, porque sabemos que todo lo que está pasando en la economía no se ha hecho público. Yo decía la semana pasada que el sector financiero en los bancos, hay una lista de bancos que todavía se van a quebrar. Ahora, hay otros economistas que favorecen lo que está haciendo el presidente Obama y vamos a analizar esa parte. Economista, esto fue a mediados de marzo en un programa de CNN en Nueva York. Habían 3 economistas, 2 de ellos premio Nobel, el profesor George Stiglitz. El profesor George Stiglitz, ahora mismo profesor de Columbia University, fue presidente del Banco Central, del Banco Mundial, fue asesor del equipo del presidente Bill Clinton, es toda una figura en el mundo académico. Y él, con relación al plan del presidente Obama, dijo que era mucho mejor que lo del presidente Bush, pero que había que hacer mucho más que eso. Pero no fue crítico. El profesor Edmund Phelps, en esa misma entrevista,
premio Nobel, profesor también de Columbia University, dijo lo mismo exactamente, que el plan de Obama estaba bien, pero que había que hacer mucho más que eso, y agregó que él incluiría subsidio a las empresas que contrataran trabajadores de bajo salario, es decir, manos no calificadas, y aquellas empresas que mantuvieran esos trabajadores en su trabajo durante esta crisis también le dieran un subsidio. Y agrego yo que lo que a él se estaba refiriendo a que durante la crisis, la Gran Depresión, las recesiones económicas, lo que más sufren son los pobres, y una persona que esté en un salario mediano, pierde su trabajo en los Estados Unidos, pues va a recibir aproximadamente la mitad del último salario que ganaba, y prácticamente cae al nivel de pobreza. Entonces, tiene un enfoque social aquí para los trabajadores en ese sentido. El otro acompañante en ese escenario es el profesor Jeffrey Sachs, también profesor de Columbia University, un académico muy reconocido en el mundo como asesor de política de Estado. Dicho sea de paso, fue asesor del presidente Leonel Fernández en su primer periodo, y también lo sigue siendo en estos momentos. Fue asesor de Rusia en la crisis financiera de 1998, fue asesor de la mayoría de los países que pasaron de la órbita soviética a hacer la transición a economía de mercado en la época, al principio de los 90. El profesor Jeffrey Sachs dijo que en esa entrevista, dijo que él entendía que el presidente Obama, por una razón política, mencionaba demasiado la clase media, pero que él entendía eso, pero que se quisiera aceptar o no, en los Estados Unidos hay demasiado pobre. Vemos que se está enfocando por un problema social muy fuerte, y yo busqué las estadísticas y lo que encontré fue esto. Los Estados Unidos tienen casi 304 millones de habitantes. Las estadísticas dicen que entre un 12 a un 17% de forma cíclica están debajo de la línea de pobreza, o sea, son pobres. Cuando calculé el 12% de esa cantidad de habitantes en los Estados Unidos, me encontré que son más de 36 millones. Y los 17% son más de 50 millones, o sea que estamos hablando de muchas personas. Otra estadística que encontré fue que debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, que los Estados Unidos es un país que tiene una serie de diferencias con los países desarrollados. Por ejemplo, es el país que tiene la brecha entre pobres y ricos más grande, es el país que tiene más pobres que entre todos los países desarrollados. Esa es una diferencia muy fuerte. Entonces, cuando le preguntaron al profesor George Stiglitz, en otra entrevista recientemente, eso fue la semana pasada, cómo él pensaba y cuándo él pensaba que iba a salir la economía de esta recesión, y él dijo lo siguiente, y citamos: los más optimistas, se refiere a los economistas, él dice, los más optimistas dicen que al final del 2009 estaremos en la fase de recuperación. Y él dice, la pregunta es, ¿qué tan largo será el lento periodo de recuperación, o será como la época de perdida de los años 90 de Japón? Y dice, la economía de Estados Unidos creció entre el 2002 y el 2007, y el mundo también, pero se basó en un modelo falso del sector inmobiliario, creando una burbuja que se basó en tomar dinero prestado. Bueno, ahorita vamos a comentar eso. Nuestro director nos está haciendo señas de que vamos a pasar a otra pausa. Regresamos en 30 segundos. Bueno, ya estamos de regreso. Hicimos la cita
del profesor George Stiglitz, donde mantiene una preocupación igual a la del profesor Paul Krugman, de que no obstante el profesor George Stiglitz está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Obama, dice que se teme que nos veamos en ese escenario, como planteó también el profesor Krugman. O sea que la recuperación de la economía norteamericana no está al doblar de la esquina, como se creen muchas personas. Más tarde voy a dar unos indicadores que nos podrían decir a nosotros cuándo la recuperación de la economía va a estar cerca. Mientras tanto, ahora vamos a una opinión de un economista de la Escuela de Chicago, de los colaboradores más cerca del profesor Milton Friedman, premio Nobel también, y estoy hablando del profesor Robert Lucas. Yo mismo me sorprendí con las explicaciones que él está dando, porque la mayoría de los economistas, como mencioné, John Cochrane, Sargent, vienen de la misma escuela de él, es decir, de los monetaristas, bueno, pero luego una corriente de pensamiento económico llamada las expectativas racionales. Pertenecen todos a la misma escuela. Y sin embargo, Robert Lucas dice lo siguiente. Dice él que poniendo a un lado el problema moral de cómo se está rescatando el sector financiero, poniendo eso a un lado, es decir, obviando eso, no quiere decir que quiere decir que lo está minimizando. Y él se está refiriendo a la forma de que se está determinando quién debe ser rescatado y quién no. Lehman Brothers se dejó ir a la debacle, pero Merrill Lynch, Bear Stearns fueron rescatados, es decir, absorbidos por otros bancos. Entonces él se refiere a eso, que no se ha aplicado la ley de bancarrota en ese sentido, pero obviando esa parte, la parte moral, él dice que lo que el Banco Central está haciendo en los Estados Unidos, Ben Bernanke a la cabeza, es lo correcto. Y dice que eso demuestra que los economistas hemos aprendido la lección que nos ha enseñado la historia en 1929, la Gran Depresión, cuando el Banco Central se cruzó de brazos, que no solamente no hizo nada, sino que mismo es su responsabilidad, dice el profesor Robert Lucas, es responsabilidad del Banco Central en una situación de esa naturaleza, hacer lo que tenía que hacer, decía, incentivar el crédito a través de facilitar la liquidez a los diferentes bancos. Dice también que el estímulo de la economía que está haciendo el Banco Central es lo correcto para sacar la economía, no importa el gran crecimiento económico que tenga, luego es un problema que hay que lidiar con él. Dice también que las reformas que se hicieron, por ejemplo, durante toda la recesión económica de 1929, pues ahora vendrán reformas de la misma naturaleza, más profunda. El profesor Robert Lucas hace una distinción en lo que muchos economistas están cuestionando, por ejemplo ahora, porque el Banco Central de los Estados Unidos está en un activismo sumamente fuerte, no solamente vendiendo bonos para financiar todo el rescate, sino que además de eso está tomando bonos del Tesoro, del gobierno federal, y literalmente el presidente del Banco Central, Ben Bernanke, está dándole a la maquinita de crear dinero, y ese dinero, bueno, pues se lo están pasando al gobierno federal. Eso, de hecho, pues en una economía que no fuera norteamericana en estos momentos, pues eso crea inmediatamente un proceso inflacionario. ¿Y qué es lo que está pasando que no empiece el proceso inflacionario en Estados Unidos? Bueno, es que se han caído algunos paradigmas, algunos modelos se han caído. Por ejemplo, el modelo de la independencia de los bancos centrales en los países desarrollados y en muchos países en vía de desarrollo, pues eso se cayó por la crisis que hay. La crisis es tan fuerte que ese paradigma se cayó. Es decir, el Banco Central tiene un activismo muy fuerte y la mayoría de los economistas pues están de acuerdo con que eso es lo correcto. En otro sentido, el profesor Robert Lucas aclara que, porque se está cuestionando
de que el gobierno está tomando dinero directamente del Banco Central para hacer inversiones en las infraestructuras. Entonces el profesor Robert Lucas dice, eso es una política monetaria. ¿Y por qué es monetaria? Bueno, porque el dinero viene del Banco Central. Fuera una política fiscalista de la cual él no está de acuerdo, que se aplique, si viene, por ejemplo, de los ingresos del gobierno, de los impuestos. Si el gobierno toma los impuestos que recibe y lo invierte en una medida fiscalista, pues el profesor Robert Lucas dice que eso no va a estimular la economía, porque tú se lo estás quitando a alguien de los impuestos para dárselo al otro. Entonces eso es tú tienes, lo que tú recibes de aquí, tú sumas, pero cuando tú se lo das a este, tú sumas, y cuando tú se lo quitas, tú restas. O sea que es neutro el efecto. Porque ellos son de la línea de los monetaristas que no creen en el estímulo fiscal, los keynesianos. Pero dice que cuando el Banco Central le está pasando dinero a través de la compra de los bonos del Tesoro al gobierno federal y al gobierno lo invierte en infraestructura, eso va a estimular la economía, porque eso es política monetaria. El dinero no viene de los impuestos. Entonces esa parte es muy interesante porque nos aclara muy bien de que hay una diferencia en ese sentido. El profesor Robert Lucas dice que lo interesante va a ser cuando en el mediano plazo, que no sabemos exactamente cuándo viene, pero viene, y todos los economistas están de acuerdo con esto, es que viene un proceso inflacionario y fuerte, porque la base monetaria ha tenido un crecimiento bárbaro. Y dice que la pregunta que él se hace, y que deberíamos hacernos todos los economistas, es si el equipo económico que está en el Banco Central, encabezado por su presidente, Ben Bernanke, que ha tenido el coraje de tomar la decisión y hacer lo que tenía que hacer, porque eso es lo que indican los hechos históricos, por la experiencia que pasó en la Gran Depresión de 1929, si cuando llegue el momento de que los precios comiencen a subir, como van a venir, si el equipo con Bernanke a la cabeza tendrán el coraje que tuvo Paul Volcker en el 1981, 82 y 83, de mandar la economía a una recesión económica para detener el proceso inflacionario, que en este caso la recesión podía ser más larga por la cantidad de dinero que hay en circulación, o quizás no, porque la economía tiene ahora más mecanismos para absorber, para retirar del mercado esa cantidad de dinero. Es decir que había que ver cómo se va a sortear esa situación, pero esa es la preocupación mayor ahora mismo. Si primero salir de la economía, pero teniendo pendiente en un lado del cerebro de que ese es el problema inmediato una vez la economía comience a crecer. Entonces, hay algunas señales que pueden indicar el final de la crisis, y esas señales podrían ser la subida de precios en el sector inmobiliario. Por ejemplo, el sector inmobiliario, como ustedes saben, es un sector muy dinámico y que mueve la economía en todos los sentidos. Se abre una obra de construcción, a la semana pues los trabajadores están cobrando, ya eso comienza a generar una demanda de bienes y servicios. Pero también lo que compran las viviendas, como explicaba ahorita, pues hay una serie de enseres del hogares, ajuares del hogares que se quedan y se compran, y eso estimula la economía en todos los niveles. Inclusive hasta una fiesta se hace. Se celebran y se compran bebidas, se hacen comidas, se invitan a mitades, y todo eso pues mueve la economía. Entonces cuando veamos el sector inmobiliario, que se estabilice primero, que los precios ya dejen de bajar, y por 3, 4, 6 meses sería lo ideal, pero 3 meses continuos sería un buen indicador de que los precios comiencen a subir en el sector inmobiliario, ya la economía es una buena señal, esa es una buena variable. El otro sector es el sector financiero. Cuando veamos en un periodo de tiempo poco largo que ya nos salgan las noticias de que ningún banco necesita, uno o dos bancos más que otro podría necesitar en cualquier momento, y eso no es un gran problema, eso se da en una economía normal, pero que
ya deje de sonar y que se haga de una forma transparente de que ya la mayoría de los bancos pues están bien y que no hay problema en el sector financiero. Ese va a ser una segunda señal de que la economía pues va a comenzar a despegar. La tercera es la subida de precios en la bolsa de valores, pero tiene que ser sostenida, porque vimos que en el 1929 la bolsa de valores desde el 29 hasta el 32 se desplomó un 90%. Desde el 32 al 33, pues tuvo un 60% de bajada luego, y subió y bajó, de acuerdo a cómo estaba la economía. Entonces, también se estaban moviendo los precios de la bolsa de valores, se estaban moviendo, subiendo y bajando. Es decir, yo decía el día pasado que en octubre de 2007 la bolsa de valores tenía 14.000 puntos. Bueno, se considera como la medida de piso, lo más bajo que había caído históricamente es de 8.000 puntos. Sin embargo, cayó por debajo de eso, llegó a 7.000 puntos y algo. Cuando veamos esa variable, no solamente que comience a subir, sino que se sostengan esos precios en un periodo de 3 meses, 4, 5, 6 meses sería lo ideal, pues también estaremos mirando que el despegue de la economía pues está cerca. En conclusión, podemos decir que todas estas medidas económicas, políticas económicas que se están aplicando en el rescate bancario y de estímulo fiscal en el plan del presidente Obama, el presidente Obama pues ha incluido 3 medidas básicas, 3 políticas, de 3 corrientes de pensamiento diferentes, que es la monetaria, la que aplica el Banco Central, que estamos viendo que ha bajado la tasa de interés mínima, ha aumentado el circulante para aumentar el crédito, darle liquidez a los bancos, rescatar a los bancos que han tenido que ser rescatados. Estamos viendo la política keynesiana de plan de estímulo directamente por el gobierno federal, con un activismo fuertísimo en todos los sectores. Y por último, tenemos la política del lado de la oferta, lo llaman supply side. Dicho sea de paso, estas 3 políticas fueron aplicadas por el gobierno del presidente Reagan. Y esta política, esta corriente de pensamiento del supply side, o el lado de la oferta, es la de reducir impuestos. Claro, la reducir impuestos es una política que tiene sus frutos a largo plazo. Si usted reduce impuestos, lo que hace es que le da más dinero, los trabajadores reciben más dinero semanal, y entonces pues ellos supuestamente pues lo van a consumir, y eso va a estimular aumentar la demanda de bienes y servicios, y la economía pues va a crecer. Y los empresarios pues lo van a invertir, y a invertirlo van a crear más fuentes de trabajo en esas inversiones, y eso pues va a aumentar la economía. Entonces, en conclusión, la Gran Depresión, que han recibido, que ha sido los 2 referentes que hemos usado, del 1929 y también la llamada década perdida de los años 90 y tantos, porque fueron 15 años, no exactamente una década, de Japón, no han servido de referente. Y si usamos y aprendemos de la historia manteniendo la distancia en términos históricos, podemos darnos cuenta que realmente el gobierno del presidente Obama está haciendo lo correcto. Es un asunto de tiempo, así mismo como la economía creció todo ese tiempo, ahora tiene que pasar por un proceso hasta que toque fondo. Yo sé de lo que creo que la economía todavía no ha tocado fondo, hay muchas más cosas que hay que revelar en el sector hipotecario, en el sector bancario, pero creo que en síntesis está tomando las 3 últimas medidas que mencioné, que históricamente dio fruto en el gobierno del presidente Reagan, y con eso vamos a hacer el cierre y decirle que le damos las gracias por su audiencia, y tenemos un correo electrónico, Impacto Económico Global, gmail.com, que ustedes pueden enviar sus opiniones, sus comentarios, y serán siempre bien recibidos. Y decirle que el próximo domingo a esta misma hora, de 8 a 9 de la noche, tenemos la próxima cita con otro programa de actualidad, de economía de actualidad, que estoy seguro que le va a interesar. Así que muchas gracias por su audiencia y pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos.